Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Esta es la presentación y el comentario de uno de los últimos libros que ha editado el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. El título del libro es Tecnología de manejo de agua para una agricultura intensiva sustentable. El- los editores de este libro fueron los profesores Eduardo Hobsawel, José Luis Arumí y Diego Rivera, que es quien les habla ahora. Tenemos el honor de que este libro lo pueda comentar el señor Federico Errázuriz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. El libro Tecnología de Manejo de Agua para una Agricultura Intensiva Sustentable es el fruto de muchos años de investigación del Departamento de Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción a través de la ejecución de un proyecto relacionado con manejo de agua en la agricultura, un proyecto FONDEV, ejecutado principalmente en la zona de Peumo. A partir de toda la experiencia ganada durante ese proyecto y muchos otros, se pudo compilar toda esa información en un libro que cubre diferentes elementos que se consideran importantes para un manejo de agua eh, que nos permita lograr cuáles son las eficiencias, no las eficiencias reales, sino que las eficiencias nominales dentro de los sistemas de riego. Se trata de una reedición. Lo que se hizo fue revisar la publicación original y a partir de esa revisión agregar algunos elementos, también quitar algunos, de tal manera que estuviera un poco más actualizado frente a las nuevas tendencias. El libro es un libro que está disponible para descarga en el sitio web del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Es C de casa, RHIAM.cl. Después, si van a la pestaña de publicaciones en libros, van a encontrar el libro que va a estar disponible en formato PDF eh, para su uso. Lo que vamos a ver durante los próximos minutos es que en un primer espacio, muy amablemente, don Federico Errázuriz nos va a dar su apreciación sobre el libro, nos va a comentar el libro, y luego de eso vamos a tener una ronda de discusión sobre dos o tres elementos que pudieran ser importantes, y si hubiese alguna pregunta, eh, la pueden hacer llegar por Facebook. Le voy a preguntar aquí a nuestro productor, ¿cierto? Lo pueden hacer llegar por Facebook para poder preguntarle a cualquiera de los panelistas. Así que, sin más, quisiera dejar entonces a don Federico Errázuriz para que nos dé su apreciación de esta publicación. Muchas gracias, Diego. Bueno, muy agradecido de esta oportunidad. Un honor para mí acompañarlos en el lanzamiento, en la relanzamiento de este libro, porque compartimos muchos de los desafíos que estamos enfrentando en materia de agua. Para ningún chileno, y menos para los que estamos ligados a la actividad agrícola, es novedad que llevamos 10 años con lluvias bajo lo normal en gran parte del país. El invierno pasado, el invierno 2019, fue particularmente escaso en precipitaciones, teniendo déficit que en gran parte de la zona agrícola del país llegaban al 80%. Y ante este dilema, ante esta falta de precipitaciones, solo tenemos dos posibilidades. Una es nuevas fuentes, acumular el agua, pero son decisiones que requieren obras de muy largo plazo. Y la otra herramienta que tenemos es hacer más con lo mismo que tenemos, es decir, ser más eficientes en el uso del agua. Y como país, y en muchos países se da esta dinámica, como el sector agrícola tiene gran relevancia porque usa cerca del 70-80% de las aguas continentales disponibles. Sumado a ese desafío que estamos enfrentando en el país de falta de precipitación, tenemos otro desafío, y es que la población mundial está aumentando. Para el año 2050 se estima que seremos más de casi 10.000 millones de personas, y todos requieren producir
todos requieren consumir alimentos que son producidos principalmente por la agricultura, con la misma o menor tierra disponible y con la misma o menos agua disponible. Por lo tanto, el desafío de la eficiencia es doble. Y para guinda de la torta, tenemos consumidores cada vez más conscientes de que la producción agrícola sea sustentable. Entonces, todo este contexto de falta de agua, de mercado creciente y consumidores demandando sustentabilidad, hace que los agricultores chilenos tengan un desafío y una oportunidad. La oportunidad es que contamos, sin duda, y los 20 años o más años de gran producción agrícola, de exportación, lo demuestran. Tenemos una capacidad técnica y profesional que nos ha hecho destacarnos y nos ha permitido llegar con frutas frescas a los rincones más apartados del mundo. Hemos aprendido a controlar muchas de las variables que hacen de la producción agrícola una actividad incierta. Tenemos eventos climáticos, fitosanitarios, eventos comerciales, pero en Chile hemos ido aprendiendo muy bien a enfrentarlos. Estamos también entrando a esta producción sustentable y responsable. Hemos incorporado tecnología que permite a los agricultores hacer un uso eficiente del agua, estamos incluyendo las buenas prácticas agrícolas, estamos caminando ese camino, recorriendo ese camino, y tenemos, creo yo, después podemos ahondarlo más, un Estado que ha creído en el riego, a través de la Comisión Nacional de Riego, como un motor de cambio, un elemento diferenciador que permite avanzar hacia una producción más eficiente. Por lo tanto, yo creo que vamos en un buen camino, tenemos un desafío grande como sector agrícola, pero nos falta mucho. Donde tenemos, yo creo, una debilidad, es en la capacitación y en la práctica misma del riego. Tenemos las obras, tenemos un muy buen nivel de profesionales en algunas áreas, pero no necesariamente estamos regando con la eficiencia que podríamos alcanzar con los equipos que ya tenemos. Y en ese punto creo que el libro del que estamos hablando hoy es un gran aporte que hace el CRIAM a través de los profesores aquí presentes, Holzapfel, Rivera y Arumí. Es un gran desafío, es un gran aporte al desafío que se nos presenta. Los aspectos agronómicos del uso del agua por las plantas, como determinación de la zona radicular activa, el consumo de agua según el estado fenológico del cultivo, las variaciones entre las distintas especies en las distintas localidades que se pueden encontrar en el país, son sin duda información muy valiosa para los agricultores. Esta información se transformará luego en toma de decisiones basadas en ciencia y no basadas solamente en la práctica tradicional. Tenemos que avanzar a saber cuánto regar, cada cuánto tiempo regar, pero basado en ciencia, no digamos, tengo agua y le echo agua al cultivo nomás. También incorporar la variable de calidad del agua. ¿Qué agua estoy aplicando? Así es que yo veo que ahí hay un desafío importante en el país y creo que este libro viene de alguna manera a llenar esa brecha en conocimiento, y lo que tenemos que avanzar ahora es a bajar toda esta información para que sea fácil para los agricultores tomarla y ponerla al servicio de sus cultivos. Para nosotros, como CNR, hemos estado siempre enfocados en las obras, y nos cuesta cortar esta brecha de conocimiento y de práctica, por lo que agradecemos mucho iniciativas como esta, a ustedes tres que escribieron este libro y que motivaron a otros a escribirlo, en los distintos capítulos, porque nos ayudan en esta difícil tarea de enseñar a regar mejor. Así es que muchas gracias, ese es mi comentario acerca del libro. Muchas gracias, Federico, por sus tan amables palabras. Entonces, quisiéramos iniciar ahora un espacio de discusión sobre principalmente tres elementos que el secretario ejecutivo ha tocado en su presentación del libro, que nos parecen interesantes, sin perjuicio de que
puedan haber otras preguntas más interesantes todavía dentro del Facebook, ¿verdad? Y eso es muy probable que ocurra. Pero don Federico habló sobre la diferencia entre el diseño y la práctica del riego. Entonces, don Eduardo, quisiera si usted nos podría conversar un poco sobre la importancia de los aspectos relacionados en el manejo, lo que ocurre en la caseta, lo que ocurre en el terreno mismo cuando hay que planificar y establecer cuándo abrir y cerrar las válvulas en el logro de las eficiencias nominales de los sistemas de riego y de las obras de riego que ya están construidas y en operación. Bueno, gracias también, Federico, por tu importantes argumentos que has entregado, que creo que no todo el mundo los tiene claros, ¿ya? Lamentablemente. Y respecto a lo que plantea Diego Rivera, que es quien está dirigiendo esta línea de acción ahora, creo que es importante tener en consideración los aspectos entre la realidad y entre la realidad y las cosas que uno piensa desde el punto de vista científico. Pero lo que nosotros hemos tratado de también enfocarnos bastante en el libro es en el desarrollo de criterios, ¿ya? Criterios desde el punto de vista de diseño, manejo y operación, porque muchas cosas que se hacen desde el punto de vista del diseño y la capacidad de los profesionales que existen, como tú también lo decías recientemente, son de un alto nivel. Pero desgraciadamente, cuando tenemos que operar los sistemas, es donde tenemos problemas serios, y ahí es donde vienen los criterios de diseño de tal manera de poder trabajar o poder operar estos sistemas con personas que no tienen el background suficiente o el antecedente suficiente como para pensar que, ¿no es cierto?, estamos echándole agua a la planta, que estamos echándole, ¿no es cierto?, una cantidad de agua que realmente la requiere o no la requiere, y también muy poco de lo que es la condición de demanda y de su aplicación, ¿ya? Sobre todo en un ambiente de una condición de manejo bastante intensivo, ¿verdad? Como es la agricultura en general, bajo condiciones de frutales o sistemas, ¿no es cierto?, de alta tecnología. Y nosotros hemos tenido experiencias realmente desalentadoras muchas veces, producto, y eso por eso que en el libro cuando lo conversamos con José Luis y con Diego, es enfocarnos en eso que nosotros decíamos, los criterios, porque lisa y llanamente no nos metemos en lo que le pasa a la persona que está en la caseta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nos hemos encontrado, y esto aunque sea un poco anecdótico, en proyectos que hemos evaluado nosotros como centro, ¿verdad?, del CRIAM, en que el 80% de los equipos de riego, ¿verdad?, están mal operados. Y no porque el sistema tenga un mal diseño, o porque no se haya privilegiado, ¿no es cierto?, la condición de aplicar agua para aumentar la producción. Es porque lisa y llanamente la persona que está a cargo de la caseta no tiene los conocimientos. Y muchas veces, aunque te parezca raro, y aunque parezca raro al mundo lo que voy a decir, es que la que está en la caseta es el castigado, porque está solo, con ruido, con calor, ¿verdad? Y nadie quiere estar ahí, y tampoco es mejor pagado muchas veces. Entonces, tenemos que pensar entonces en criterios asociados a que esas cosas se vayan subsanando, y con el libro les damos un poco de ideas asociadas a que tenemos que mejorar, obviamente, la condición ergonométrica de las casetas, por ejemplo, y que los equipos, ¿verdad?, de riego no tan solo son tuberías, goteros y válvulas, sino que hay una serie de otros elementos que la gente tiene que entender cómo funcionan desde el punto de vista de una condición en la que tenemos que transmitir ese conocimiento a las personas que están más abajo. Muchas veces nos ha costado en la universidad, y yo creo que esto hemos tratado nosotros de hoy día cuando vemos el libro, nosotros tres hemos estado muy preocupados de que las tecnologías que estamos desarrollando, las tecnologías que hemos investigado y de las cuales hemos sacado una serie de elementos, lleguen a quienes las deben usar. Y yo creo que el libro también se enfoca un poco a eso, tal como decías tú, porque tenemos muchas veces una alta tecnología y las eficiencias no son las que nosotros esperamos, producto de que para mí la operación hoy día es una situación crítica. ¿Ya? La gente no sabe
que tiene que aplicar el agua donde está la zona de raíces, por ejemplo, ¿ya? Pero yo creo que eso es lo que me preguntaba el doctor Rivera, y creo que por ahí tenemos que enfocarnos en cómo tratar de sistematizar mejor para que la gente que usa los sistemas de riego tenga, ¿no es cierto?, la capacidad y el conocimiento necesario, porque obviamente el riego no es solo apretar un botón, como mucha gente, la gente lo cree, ¿ya? No es solo echarle agua, sino que hay una serie de otros factores asociados que son súper importantes de considerar. No sé si respondo un poco a lo que tú tratas de plantear, Diego. Muchas gracias. Hay otro elemento que también es interesante en la presentación de don Federico, que dice relación con la relación entre agua, energía y alimentación. En general, durante mucho tiempo hemos hablado de estos tres elementos como cosas por separadas y que se pueden analizar por separado y luego unir. Pero desde un tiempo relativamente corto hasta ahora ha aparecido el concepto de el nexo entre agua, energía y alimentación, que definitivamente tiene una mejor relación, a mi parecer, con la realidad, con qué es lo que ocurre en la realidad, puesto que se necesita agua para producir y también se necesita agua para producir energía, por ejemplo. Una de las primeras personas a la que escuché hablar del nexo agua, energía y alimentación fue al doctor José Luis Arumí, mientras era decano de la facultad, y que estableció también claramente y muy visionariamente, creo yo, ese concepto como una guía dentro del desarrollo de la ciencia y la tecnología dentro de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Entonces, quisiera que don José Luis nos pudiera conversar sobre cómo el manejo también está relacionado con estos conceptos un poco más sofisticados como el nexo entre agua, energía y alimentación. Hola Diego, muchas gracias por la pregunta. Federico, muchas gracias por tus palabras también. El nexo agua, energía y alimentación es un concepto que para mí por lo menos es relativamente nuevo. Lo habré visto hace como unos 5 años atrás, pero inmediatamente no me hizo sentido, no hizo sentido a todo lo que lo hemos escuchado, tal como dice Diego, en el sentido de que son variables que están tremendamente vinculadas. Con toda la experiencia que tuvimos en el manejo del riego en estos proyectos que desarrollamos con el profesor Holzapfel y con el profesor Rivera hace bastantes años atrás, nos dimos cuenta que había una limitante importante energética en el desarrollo del riego. Ayer hablaba con el Seremi de Energía de la región de Ñuble sobre lo crítico que es desarrollar la energía, desarrollar la agricultura en una zona de la región, pero que no solamente se requiere tener agua, sino que también disponibilidad de energía, porque de otra forma no van a funcionar los sistemas. Entonces, ahí ya tenemos que... Yo siempre hago el ejemplo con mis estudiantes de dónde van a ubicar un pozo. Y al final siempre terminamos concluyendo que hay que ubicarlo cerca del transformador porque sale más barato el tema energético. Entonces, la verdad es que en el mundo práctico uno va llevándose sorpresa. Me acuerdo siempre con Eduardo que yo vi espantado, yo no tenía idea, Eduardo me explicó, de lo complejo que es el tema eléctrico en una caseta rural. Uno puede colocar un programador, un computador súper sofisticado y hay una variación de voltaje y el sistema falla. La seguridad energética es importante entonces para la seguridad hídrica y los dos colaboran con la seguridad alimentaria. Entonces, la producción de alimentos, y en estos tiempos de pandemia lo estamos viendo, que nos complica ahora ver que, por ejemplo, hay mucha producción de alimentos que viene de afuera y decimos, no somos capaces de producir por otro. Bueno, porque somos mejores produciendo frutas, y eso está bien. Pero ahí hay un tema de seguridad que requiere tener buenas prácticas, no solamente agrícolas, sino que en otro aspecto, y que también repercute en el tema ambiental. Entonces, nosotros como Facultad de Ingeniería Agrícola, nos dio mucho sentido este concepto en Nexo, porque nosotros teníamos las carreras del área de alimentos,
ambiental e ingeniería agrícola que trabajan en agua y energía. Entonces, este concepto de nexo nos permitió conversar entre cosas que aparentemente no eran mundos distantes. Y la verdad es que la Comisión Nacional de Riego lo ha entendido y ha asociado el tema de energía desde hace mucho tiempo. Proyectos de generación de central hidroeléctrica asociados a canales, por ejemplo, eso fue muy bien impulsado por ellos. Entonces, es parte del desarrollo que tenemos que hacer como Chile, potencia agroalimentaria. Sin riego y energía no vamos a lograr avanzar mucho. Muchas gracias, José Luis. Tenemos otra pregunta. Yo después quisiera dejar un comentario al final. Pero siguiendo con la pregunta, quisiera, Federico, preguntarle cuál es su visión como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, de cuál ha sido el impacto que ha tenido la propia comisión en el éxito de la agricultura durante los últimos 20 años y cuáles parecieran ser los desafíos para los próximos años. Muchas gracias, Diego. A ver, a mí me toca la suerte de dirigir la comisión en este periodo, pero sin duda uno de los mayores éxitos, creo yo, de la Comisión Nacional de Riego, y que es un éxito finalmente del Estado de Chile, es que hemos tenido una verdadera política de Estado que ha traspasado gobiernos de distintos tipos, de distintas tendencias, con foco en el riego. Desde el año 85 que se promulga la ley 18.450, esta no ha cambiado mayormente, ha crecido, ha tenido obviamente ajustes y seguirá teniéndolo, pero ha seguido más o menos la misma línea. Y eso creo yo que ha sido un aporte súper importante y un reconocimiento para todos mis antecesores que han podido llevar este instrumento siempre creciendo, siempre apoyado sobre lo que hicieron los secretarios ejecutivos anteriores. Y en ese sentido, los fondos que administra la Comisión Nacional de Riego, y no solo los fondos, sino que la forma en que los entrega, creo yo que es un modelo muy virtuoso. Creo que ha sido mucho el aporte de una relación donde son los propios agricultores, organizaciones de usuarios de los territorios quienes deciden lo que hay que hacer. Nosotros no decidimos qué proyecto se hace, sino que son los actores del territorio quienes deciden, y nosotros nos limitamos a revisar que técnica y legalmente cumplan todos los parámetros y a ordenarlos según un ranking que viene dado por la misma ley. Creo que eso es muy, muy positivo. Y yendo ya más concretamente a responder, nosotros hemos visto que en algunos años se hicieron las mediciones y se estima que anualmente la superficie que se tecnifica, la mitad de ella es con bonos de la ley 18.450. Creo que eso es un número importante. Nosotros calculamos que en Chile, lamentablemente es con datos del censo 2007, todavía no tenemos uno más nuevo. El próximo año esperamos que en marzo sí se pueda iniciar el nuevo censo, pero tenemos alrededor de 400.000 hectáreas tecnificadas. Y nosotros creemos que la CNR ha sido responsable de más o menos la mitad de ellas. El año pasado tecnificamos cerca de 18.000 hectáreas, independiente de las hectáreas que se suman al riego. Así es que creo que los números más o menos nos coinciden. Por último, mencionar que para este año vamos a tener un presupuesto, incluyendo el plan de reactivación económica por COVID, que va a llegar a los 120.000 millones de pesos en la ley 18.450. Eso es histórico, nunca habíamos tenido un presupuesto tan alto, y estamos duplicando el presupuesto que teníamos hace 2 años, nada más. El año 2018 teníamos 61.000 millones, por lo tanto, creo que ha habido un claro apoyo al riego, porque existe la convicción de que el riego es un motor de cambio, permite mejorar la vida de los agricultores que ahora cuentan con riego tecnificado, les permite mejorar su producción, acceder a mejores productos, por lo tanto mejores mercados, mejores precios, lo hace de forma eficiente y sustentable. Así es que es un poco autorreferente, pero creo que vamos por buen camino. Muchas gracias. Tenemos un par de
preguntas. Entonces, no quiero que la pregunta quede específicamente para alguno. Si alguno quiere atreverse primero, súper. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuáles son las mejoras tecnológicas en el riego que hoy se debiesen considerar para mejorar la optimización del agua? Entonces, no sé si alguna la quisiera tomar o parto yo dando alguna idea. ¿Parto yo entonces? O sea, yo creo para Anita en que desde el punto de vista tecnológico, la tecnología está disponible. En mi opinión, donde estamos no al debe, pero donde tenemos que avanzar con un poquito más de rapidez, es implementar esas tecnologías dentro de sistemas que sean un poquito más coherentes. ¿A qué me refiero? En que hemos avanzado mucho en monitoreo, por ejemplo, monitoreo satelital, monitoreo de calidad, monitoreo de volúmenes, telemetría, sensoramiento remoto, pero todavía nos queda el tramo final que tiene que ver con cómo accionamos o cómo generamos una acción sobre el sistema a partir de lo que hemos monitoreado. Hay una analogía que a mí me parece y me ayuda mucho a entender el problema del control automático, como lo definen nuestros colegas, y tiene que ver con que hasta el momento lo que hemos hecho es utilizar cada vez elementos o instrumentos más sofisticados para medir si el enfermo tiene fiebre o no. Entonces pasamos de colocarle la mano en la frente a ahora tener termómetros digitales, pero de nada, o no de nada, pero de poco nos sirve conocer que el enfermo tiene fiebre si es que no tenemos alguna acción para remediar ese problema. Entonces, ahora uno de los elementos que yo creo que son importantes de incluir en el futuro cercano es, además de la telemetría y además del sensoramiento remoto, incluir algún tipo de ayuda que permita que los agricultores, por ejemplo, puedan regar de noche, puedan acumular mediante embalses comunitarios, y hacer un mejor uso hacer un mejor uso del agua, de tal manera que toda esa información que se procesa tenga un correlato en el predio que permita generar alguna acción sobre el sistema. No sé si alguno de mis colegas quisiera o rebatir o complementar eso. Yo voy a tratar de no rebatir porque estamos, como hicimos el libro juntos, si nos rebatimos no vamos a dividir el libro. Pero yo creo que es bastante buena la pregunta y la voy a asociar un poco con lo que decía Federico hace poco rato atrás y con lo que tú has planteado recién. Yo creo que optimizar el uso del agua no es tan solo colocar sistemas de alta tecnología, es ver cuál es el punto en que la aplicación de agua, ¿no es cierto?, rinde el mejor efecto, ¿ya? O sea, para mí, ¿no es cierto?, es la eficacia del uso del agua asociado a la optimización. Yo he trabajado bastante en esa línea, entonces a mí me parece que es importante que la optimización lo tomemos como un sistema más o menos más global. Y aquí me voy a valer de algunas acciones que hemos llevado a cabo ahora último, y que no es que se supone que la gente debería entenderlo mejor, pero el hecho de aumentar la eficiencia a nivel de una cuenca no significa que vamos a tener más agua en la cuenca. Por lo tanto, optimizar solamente con eficiencia no es el factor fundamental. Optimizar con eficiencia significa usar todos los recursos posibles que hay para que el agua disponible, ¿no es cierto?, vaya hacia los sistemas productivos y realmente aporten, ¿no es cierto?, al desarrollo de la actividad en la cual estamos enfocados, ¿verdad? Y yo creo que por ahí, obviamente que los sistemas de riego presurizado, hay condiciones en las que no es posible utilizar otros, ¿ya? Pero sin embargo, sí tenemos zonas donde el riego superficial puede tener bastante que decir y bastante que poder, ¿no es cierto?, provocar cambios. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora último estamos, Federico, en un plan en nuestro centro y en la facultad para desarrollar, ¿no es cierto?, automatización de los sistemas de riego superficiales, y que tienen dos conceptos básicos. Uno, que el agua se infiltra en función del suelo y no en función del agua que tú le echas, y es lo que está creando muchas veces
condiciones de masificación del suelo, producto de que pasa mucho tiempo húmedo, etcétera, etcétera. Cosas que estamos también tratando de analizar y de las cuales, ¿no es cierto? Bueno, José Luis, con algunos modelos que han desarrollado, seguramente van a poder establecer algunas condiciones, ¿verdad? Que nos permitan ver cómo anda esa masa de suelo con agua durante todo el periodo del invierno, más el riego, ¿no es cierto? Esas condiciones hay que irlas mejorando para hacer sustentable la agricultura. Entonces, optimizar, para mí, va más allá, ¿no es cierto?, que algo lo tocaba Diego, en el sentido de hay que embalsar el agua que corre durante el día, porque nos regamos todas las horas del día, regamos a lo más 12, 14 horas al día, de acuerdo a los estudios que tenemos nosotros. Y a su vez en el invierno tenemos, ¿no es cierto?, una condición en que no regamos. Por lo tanto, yo creo que debemos estudiar muy bien, y en eso a mí me gustaría que ojalá Federico hiciera carne de esta relación, porque más agua en la cuenca no vamos a tener. Si almacenamos más agua, o sea, si dejamos que escurra menos en el invierno cuando no la usamos, obviamente que sí podemos ser, ¿no es cierto?, mucho más eficientes y optimizarla. Y acuérdense que podemos trabajar, y en eso hay proyectos que nosotros hemos desarrollado, incluso en el primer front desk que hicimos con José Luis, con Diego partió, me acuerdo que en el Maule, cuando estuvimos viendo el problema de recursos, ¿no es cierto?, para utilizarlo para la energía y para la agricultura. Entonces, podemos usar perfectamente el agua para el riego, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, para generar energía eléctrica, por ejemplo. Un uso conjunto. O sea, aquí no tan solo se trata de trabajar con el recurso para un solo beneficio específico, sino que hay que verlo cómo podemos organizarnos de tal manera de optimizar ese recurso. Y obviamente también tenemos que pensar en ese recurso asociado a la, diría yo, calidad del agua para que la población también, ¿no sé, tenga un mejor estándar desde el punto de vista del uso y de las condiciones de producciones, ¿ya? En ese contexto yo creo que debemos ponerlo pensando desde el punto de vista de la eficiencia y que el agua vaya a la zona de raíces y no coloquemos el agua en cualquier parte, ¿ya? Eso más o menos me gustaría recalcar y asociar a lo que decía Federico, que le encuentro razón, que el agua es una y no vamos a tener más, sino que lo que tenemos que hacer es usarla bien y ver cuáles son todas las herramientas que tenemos en nuestras manos para optimizarla. Eso, doctor Rivera. Muchas gracias. Me siento cumpliendo de cierta manera un sueño de joven, ¿verdad?, estar de locutor en la tele. Hay varias preguntas en el chat y en Facebook, pero tenemos una editora bien rigurosa que nos dice cuál es seguir. Hay una que yo creo que frente a toda la experiencia de José Luis viene claramente a él y nos dice que existen, lo leo textual de Jorge Romero, dicen, existen derechos de agua adquiridos en años remotos. Es factible reotorgar nuevos volúmenes de consumo tomando en cuenta la escasez hídrica, la cantidad de usuarios al día de hoy y si eso incluye, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas. Gracias, Diego. Está desconectando el micrófono. A ver, es que hay que aclarar un par de cosas en esa pregunta. Los derechos de agua, hay varios, principalmente hay dos tipos de derechos de agua. Los derechos de agua de consumo, o consultivos como le llamamos, y los derechos no consultivos. ¿Cuál es la diferencia? El derecho consultivo, yo tomo el agua de la fuente natural, que puede ser un río o agua subterránea, y la utilizo, por ejemplo, para regar, donde la planta va a usar esa agua en un proceso que se llama evapotranspiración, o sea, la vamos a consumir. Otro derecho no consultivo sería el agua que me tomo yo, el agua potable, o por algún fin industrial en que el agua se incorpora dentro del proceso. Esa agua se saca del cauce y no vuelve al cauce. El derecho no consultivo, en cambio, es un derecho en que yo uso el agua, genero, por ejemplo, electricidad a través de una central hidroeléctrica y devuelvo el agua al cauce. Entonces, ahí en la pregunta es importante aclarar ese punto, porque la mayoría de las cuencas nuestras en Chile,
los derechos consultivos ya están prácticamente otorgados, creo que deben quedar menos de un 3%, un 5%, no sé, Federico debe tener una mejor cifra que yo, pero eso lo maneja la DGA en todo caso. Pero en general, en la mayoría de nuestras cuencas, los derechos consultivos ya están otorgados y es muy difícil otorgar nuevos derechos. En cambio, ¿qué ocurre con los derechos no consultivos? Y ahí es donde se produce esta confusión. Yo puedo colocar varias centrales hidroeléctricas en cascada, una debajo de otra, y ellos van ocupando el agua y la vuelven a ocupar y la vuelven a ocupar. Son distintos usos, pero el agua es la misma, que ingresa y sale del cauce. Ese es el concepto. Entonces, en algunas cuencas donde esto es posible y donde los estudios ambientales lo permiten, porque eso también es importante, hay que respetar los derechos, los caudales mínimos ecológicos, los derechos de la naturaleza y los derechos de otros usuarios, por ejemplo, turísticos, que pueden ser afectados, ahí sería factible otorgar derechos no consultivos, pero, insisto, es agua que se ocupa y se devuelve al cauce. Eso sería... Muchas gracias. Aquí hay una que yo creo que don Federico nos podría ayudar, y dice, hablando de la capacitación a los regadores, ¿podría incluirse un asistente en terreno para los beneficiarios de los bonos de la ley durante la puesta en marcha del sistema para así asegurar el buen funcionamiento de la inversión? A ver, es un tema súper interesante. Yo creo que es una solución, es una posible solución, pero por ahora esto está fuera de nuestro alcance. Como Comisión Nacional de Riego, nosotros somos más o menos 180 funcionarios a nivel nacional. Probablemente el INDAP de Ñuble tenga esa cantidad de funcionarios. Entonces, no tenemos una presencia territorial tan profunda como nuestros servicios hermanos como INDAP o el SAG, que están muy presentes en todo el territorio. Por lo tanto, hoy día nosotros no tenemos la capacidad de poner un asistente que pudiera ser parecido a un extensionista. Lo que sí creemos que es posible es ver si es que desarrolláramos alguna forma de que el bono no termine con la obra lista, termine un poco después, termine con la obra lista y el agricultor capacitado. Pero para eso también tenemos que hacer una transformación súper radical respecto de los consultores, porque los consultores hoy día tienen foco en diseño de obras, no en capacitar agricultores, y tenemos que reconocer que son habilidades distintas, y aquí rodeado de profesores, no me cabe duda que son habilidades distintas las que uno tiene que tener para transmitir información a un usuario que para diseñar en el papel una obra de riego. Entonces, para responder esa pregunta, la verdad es que por ahora no tenemos la capacidad, pero compartimos totalmente el diagnóstico de que sería un elemento fundamental. Muchas gracias. Aquí hay una que también es bien interesante, que nos dice que qué tan factible es que podamos definir ya que el agua dulce se ocupe en consumo humano y que la desalación de agua de mar sea la que se utilice en procesos industriales y cultivos. No sé quién quisiera partir, o si quieren rompo el hielo. Muchas gracias. Voy a dar un paso adelante entonces con esta pregunta. Bueno, hace poco dentro del proyecto publicamos un análisis respecto de la desalación como una política pública frente a la escasez. Y las conclusiones creo yo que van por dos lados. La primera conclusión es que aun cuando el costo de desalación ha ido en bajada y se hace cada vez más factible invertir en plantas de desalación, debido a las condiciones de localización de las zonas productivas, se requiere mucha energía en el bombeo y en la distribución. Por lo tanto, tener abastecidas zonas del Valle Central usando agua desalada implica o importa una cantidad importante de energía y por lo tanto de costo. Entonces, no estoy seguro del número, no lo tengo ahora, pero no estoy seguro que haga el offset o que compense la mayor cantidad de energía y de carbono que vamos a liberar en liberar el uso.
Lo que sí pareciera más factible, pero que implica poner de acuerdo entre privados, a muchos privados, tiene que ver con lo que se llama el water swapping o el water banking. Esas son palabras bien ciúticas, pero son bien interesantes también. El water swapping tiene que ver con que los usuarios de agua arriba, que son generalmente quienes utilizan algún sistema de uso, por ejemplo, en las mineras, en vez de usar agua dulce en la parte de arriba, transporten agua desalada hacia sus procesos y liberen el agua dulce aguas abajo, o bien que sean las mineras las que establezcan cuáles son sus operaciones, no arriba, sino que en la costa donde tienen menores costos de operación. Pero eso implica una conversación y una negociación entre privados. Al final del día son contratos entre privados. Los otros elementos son lo que el ahorrar el agua, pero el ahorrar el agua desde el sentido ecosistémico. Entonces tiene que ver, por ejemplo, las medidas de infiltración que ha estudiado el profesor Aruni cerca de ríos, infiltraciones en los acuíferos, donde no necesariamente hay alguien que inyecta y después alguien que lo utiliza, sino que es agua que se mantiene disponible dentro del ecosistema. Entonces, la desalación como de agua de mar para procesos industriales, sí, pero en la costa. Y para cultivo no es tan claro. Ahora que ya rompí el hielo, ¿alguno quisiera agregar algo? Yo creo que de lo que tú decías recién, de lo que hemos estudiado en el CRIAM, ¿verdad? Una de las cosas que hemos visto y con lo que hemos estado todos más o menos involucrados, es que realmente la zona costera perfectamente la podemos regar con agua desalada, ¿verdad? O sea, hay zonas, por ejemplo, bueno, Federico debe conocer, por ejemplo, cerca de San Antonio, que hay una superficie importante de palto, y sobre todo, que casi toda la zona costera tiene la capacidad o sea, tiene las posibilidades de producir un tipo de cultivo exótico en cierta medida y de alto valor. Y yo creo que esas condiciones las paga estoy hablando desde el punto de vista de la agricultura, lo paga, ¿no es cierto?, el hecho de salar. Y yo creo que en eso hemos hecho algunos estudios con el doctor Borges, también han estado algunos profesores de la facultad como el doctor Merino, y creo que hay posibilidades de poder desarrollarlo con energías alternativas, ¿ya? Sobre todo que en la zona costera hay bastante viento y también tenemos posibilidades de los paneles solares. Entonces, yo creo que ir mezclando un poco las condiciones de manejo de agua para optimizar tanto el uso del agua como las condiciones energéticas disponibles, creo que es importante empezar a estudiar ese tipo de soluciones. Y la que dices tú, que es lo que se está pensando en el norte, de que las mineras dejen pasar el agua, ¿verdad? Y puedan llevar, ¿no es cierto?, el agua desalada hacia las zonas de la producción que ellos mismos desarrollan, ¿verdad? Y para eso, lo otro que también hay que estudiar y que el CRIAM nuestro también está metido en eso, son las condiciones legales de sacar agua de mar, ¿ya? Nadie tiene todavía una legislación clara de cómo vamos a obtener, ¿no es cierto?, los derechos para sacar agua de mar. Eso, no sé, me gustaría nomás incorporar, además de lo que decía Diego Fernando. ¿Por ahí, Federico, José Luis? ¿O quisiéramos responder una última pregunta? Solo para Adelante. complementar, nosotros también hemos hecho algunos números y efectivamente la zona agrícola actual, el agua desalada llega a un costo que solo en sitios muy particulares, donde sea una combinación de poca distancia de la costa y cultivos de alto valor, como lo que mencionaba ahí en orillas de San Antonio, se da la combinación posible hoy día. Lo que no quita que pueda haber un desarrollo futuro de tierras que hoy día no están siendo cultivadas con especies frutales de alto valor, pueda desarrollarse en el futuro, pero eso ya también obedece también a una combinación climática, de suelos, de más variables, es más complejo. Y lo otro es que no nos olvidemos que el consumo humano hoy día debe andar alrededor del
6% del total del agua que consumimos. Y el consumo agrícola anda alrededor del 75%. Por lo tanto, no hay que hacer un traspaso total de el 100% de la agricultura tendría que regarse con agua desalada, sino que basta con un pequeño porcentaje, con un 1% que movamos, o sea, con un pequeño porcentaje que le saquemos a la agricultura, podemos solucionar fácilmente cualquier problema, cualquier sitio que tenga problemas de consumo de agua para consumo humano. Entonces, hay que buscar ahí los óptimos. Súper. Vamos a hacer una última pregunta, un poco a nivel de preguntas cortas. Y le quisiera pedir a los colegas que en una o dos frases nos pudieran resumir una pregunta que nos hace Carla Rodríguez desde el chat, que dice: ¿cuál es el principal desafío del riego para los próximos años? Perdón, José Luis, si quieres partes tú. ¿Cuál es el desafío del riego en un par de palabras? Hay un tema que es competir con el uso alternativo del suelo, con el uso alternativo del agua y con el uso alternativo de la energía. Me explico. La gran reducción de superficie de riego que ha ocurrido en este país se debe al cambio de uso de suelo, pasando de un terreno agrícola a un terreno urbano. Cosa de ver todas nuestras ciudades que están asentadas sobre zonas urbanas en que la hectárea de suelo vale órdenes de magnitud mayor si la vendo y la urbanizo. Ahí hay un tema importante. Segundo, competir con el uso alternativo del agua. Y tercero, de la energía, como decía antes, porque siempre pueden haber otros usos industriales o mineros. Hace poco acá en Ñuble se quería establecer una industria en un sector tradicionalmente agrícola. Al final no prosperó por razones distintas, pero la gente estaba muy complicada porque se le podía desarrollar un polo industrial en una zona tradicional de riego, y ahí también aparece la competencia por la mano de obra. Entonces, adaptarse a los nuevos tiempos es un desafío importante. Muchas gracias. Federico. Yo te diría que para reducirlo al máximo, son 3 palabras. Yo creo que el desafío está en la medición, porque no medimos nada, la verdad. Medimos muy poco lo que estamos regando. La capacitación, para que esa medición se transforme en decisiones, sepamos qué es lo que estamos midiendo, con resultado de aumentar eficiencia. Entonces, medición, capacitación, eficiencia. Eso creo yo que son los desafíos. Muchas gracias. Don Eduardo. Bueno, yo creo que han dicho bastante ya, pero yo me voy a anclar más hacia optimizar el uso de los sistemas que tenemos hoy día implementados. ¿Ya? Y aquí quiero ponerle también a Federico tirar la lanza en el corazón, ¿cierto? Es decir, yo creo que tenemos que apoyar la gestión que tú decías, en el sentido de que los proyectos no terminen con la implementación del sistema de riego, sino que haya un periodo en que la misma empresa o una empresa asociada con esa empresa que le hagan, ¿no es cierto?, una marcha blanca, de tal manera que el equipo quede funcionando con las personas que debe funcionar, porque yo creo que con eso cambiamos en un 70% la situación de hoy día. Y para el futuro, obviamente tenemos que tirarnos más con sistematización de sistemas de riego, obviamente asociados con el mejor sistema de riego. No pensemos que goteo es lo mejor. Siempre pensemos qué es lo mejor para la producción que queremos y el rédito que te vamos a obtener desde esa producción. Eso, Diego. Bueno, muchas gracias a todos. En nombre del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, quiero agradecer a todos quienes han asistido a este relanzamiento de forma remota de este libro. Hemos tenido casi 70 asistentes al mismo tiempo, lo cual para estos tiempos es bastante. Quiero también indicar de que dentro del mismo chat de esta presentación pueden encontrar el link de descarga de este libro y de cada una de las
publicaciones que ha presentado el CRIAM durante los últimos años. Esta es una descarga gratuita, donde usted puede tener después a su mano la copia electrónica. Y quiero aprovechar la oportunidad para dar un agradecimiento personal a dos personas que han tenido una influencia notable en mi desarrollo personal y en mi desarrollo académico, como son el profesor José Luis Arumí, quien fue mi profesor guía de tesis, y a don Eduardo Hopsafel, con quien me ha acompañado durante los últimos años, dándome no solamente conocimiento técnico, sino que también una amistad generosa. Los agradezco mucho porque por la pandemia no tuve la oportunidad de despedirme personalmente de ustedes dos, me vine acá a Santiago, y quiero también agradecer a don Federico Errázuriz, secretario ejecutivo, por su amabilidad de estar con nosotros y presentar un libro que de verdad nos hace mucho sentido, y más sentido todavía nos hace de poder presentarlo a toda la comunidad. Así que para todos, muchísimas gracias. Si alguno de los colegas quisiera también despedirse, está abierto. Yo quisiera también, Diego, agradecer el hecho del equipo que tenemos. Y obviamente quisiera agradecer porque me puse en comunicación con Federico, que nos dio el realce que realmente requiere este libro. Creo que ha sido una participación realmente relevante para nosotros, así que agradecemos tu participación, y a su vez al CRIAM, que nos da la posibilidad de poder estar tratando de difundir hoy día todos los temas que hemos investigado durante tanto tiempo. Así que mis congratulaciones también al CRIAM por su gestión y por la política que está desarrollando en este sentido. Y todas las personas que están involucradas en que el libro haya sido exitoso en su producción. Así que muchas gracias, y gracias, Federico, por tu participación. Muchas gracias, Eduardo. Para mí ha sido un gusto. Nosotros en la CNR tenemos muy claro que no estamos solos. Somos parte de un entramado, nos entendemos con los agricultores, con los consultores, con las empresas, con las universidades. Así es que siempre disponibles para este trabajo colaborativo y en conjunto. Así que muchas gracias y felicitaciones al centro, al CRIAM, por esta publicación. Bien, yo también quiero aprovechar de despedirme, aprovechar de saludar a Diego y desearle mucha suerte en esa nueva etapa de su vida. Y en particular agradecer a Federico Errázuriz por el hecho de acompañarnos. La Comisión Nacional de Riego es una institución con que uno ha trabajado durante muchos años y a que uno le tiene un profundo cariño. Y a través tuyo quiero saludar a todos los funcionarios de la CNR, con muchos de los cuales son realmente amigos cercanos míos, y sentir que uno siente mucha cercanía con el servicio, y creo que es un gran aporte al desarrollo de la agricultura chilena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, y con esto terminamos esta transmisión. Así que son todos bienvenidos a descargar el libro, y a quienes tengan alguna pregunta o algún comentario sobre el libro, de seguro van a encontrar alguna falta de ortografía, una letra menos o algo así. Por favor, háganoslo saber al Centro de Recursos Hídricos para hacer las correcciones que sean necesarias, o para responder sus preguntas quizás a través de algún correo electrónico. Muchísimas gracias.